Pues bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra. En su primer discurso, oficialmente como presidente, nombrado por el propio Fidel Castro, Raúl Castro se dirigió a los diputados de la Asamblea Nacional y advirtió sobre las dificultades que se avecinaban, prometiendo serias reformas que todavía el pueblo espera, sin por supuesto ver resultados positivos. Ese 11 de julio del 2008, vamos a ver, escuchen lo que afirmó. Hay que actuar con realismo y ajustar todos los sueños a las verdaderas posibilidades. Aquí apeló al realismo mágico únicamente, porque ¿qué fue lo que pasó con todas esas reformas? Esa fue la vez que dijo que los cubanos podían entrar en los hoteles. Los cubanos siguen sin poder entrar en los hoteles y mucho menos sin poder, pero no solo eso, hay guardias de seguridad alrededor de los hoteles que no los dejan entrar ni a pasear por los jardines. Obviamente no lo pueden costear, la situación cada vez se empeora. O sea, ¿dónde están todas esas reformas que prometió? El problema es que la situación que tiene Raúl Castro con Fidel Castro ya ha ocurrido, lo hemos visto, que él dice una cosa y después Fidel lo contradice. Bueno, en una de las reflexiones hace poco que dijo que Obama lo había malentendido. Sí, claro, sí. Yo lo que pienso es que, bueno, pueden ser mil cosas, pueden estar sucediendo mil cosas. Yo me inclino por pensar que no saben qué decir. No saben qué decir. Cuando los ciclones les prometieron, cuando Raúl asumió la presidencia, prometió. Y llevan más de un año, 2 años prometiendo y no han podido cumplir nada. Sí, pero también esto es una especie de patrón de Raúl Castro. Cuando de pronto llegaron los huracanes y la gente estaba sin techo y en la calle, Raúl Castro se desapareció por varios días y el que salió fue Machado Ventura. Sí. Ahora Hugo Chávez había dicho que Raúl Castro iba a la reunión del ALBA, el que desapareció fue Machado Ventura y Raúl, o sea, en Raúl hay una especie de patrón que a la hora de tener que enfrentar las situaciones como que no se deja ver. Es que Raúl, no sé, Raúl realmente no es una persona con la oratoria suficiente a la que están acostumbrados los cubanos, como a la oratoria de Fidel, para darle la vuelta a los fracasos. Bueno, tampoco lo hemos visto hablar que no sea que esté leyendo un discurso. No, eso es una cosa muy importante. Señores, no podemos equivocar que a través de la historia el líder fue Fidel. Y estábamos acostumbrados a un líder como Fidel, y Raúl dista muchísimo. De hecho, fue el líder de las Fuerzas Armadas por una situación de asignación. Pero la popularidad del individuo no existe. Y cuando un individuo logra popularidad es porque tiene acceso a las masas de alguna manera, porque tiene un don de convicción o un don de gente, o sencillamente un poder absoluto. Y Raúl Castro no tiene carisma, no es un individuo comunicativo, no es un tipo que en un discurso, aunque sea para poderle cortar cosas, poder criticarle, poderle hacer, no tenemos ese individuo ahí. Entonces, ¿qué significa un personaje representando a un país con las características de este señor? Creo que ellos se están curando en salud de alguna manera, y volvemos a lo mismo que estábamos hablando ahorita, es especulación. Pero creo que se están curando en salud sin correr el riesgo de que un individuo sin carisma ninguno, sin ningún tipo de ascendencia popular de ningún tipo, el tipo es nulo, vacío, gris, y además con un riesgo muy grande. Tradicionalmente, desde que le dieron el poder, él dice digo y después tiene que decir Diego, porque detrás sale o una reflexión de esas epifanías que tiene nuestro comediante en jefe, o de lo contrario surge que le dice no rotundamente. Lo cierto es que el comediante en jefe estaba teniendo hasta 2 reflexiones al día en algunos días, y ahora de pronto no reflexiona, no trató el tema del rechazo de la Corte Suprema al caso de los espías, que eso era especie de patria o muerte. Tampoco el tema del ALBA. Puede ser también un agravamiento de la salud. Sí, también, ahí se pueden hacer dos cosas. O que con la vejez le haya llegado una iluminación y que se dé cuenta de que ya no puede seguir hablando porquería. ¿Qué va a decir a una cosa que está más clara que el agua? Bueno, por el momento tendremos que esperar como siempre, porque aquí uno no se puede entusiasmar con nada de esto. Estamos, como dice un dicho en Cuba, nadie sabe nada y el que sabe está callado. Y además no podemos tener tanta suerte que desaparezcan los dos en el mismo momento. Fue destituido Iroel Sánchez. Iroel Sánchez, vamos a hablar de eso más adelante, pero
este era uno de los que quedaba del grupo de los talibanes, o sea, estamos hasta cierto punto, muchas personas creían, bueno, todos los que han eliminado de una manera u otra respondían a Fidel Castro, pero a la misma vez tampoco ves nadie de Raúl Castro que salga a ocupar el espacio, salvo Mariela Castro. Bueno, es que ahí también está la situación de lo mismo que te dije hace un minuto. Cuando se piensa que hay algún cambio, cuando Raúl da algún margen para que haya evolución dentro de las nuevas generaciones que vienen, llega Fidel detrás y dice, no, esto ya no va así, esto va de esta manera. Y los que sustituyeron a no sé quién vuelven hacia atrás y vienen unos nuevos. Pero esos nuevos tienen 2000 años y son de la misma camarilla y son de los mismos ejecutivos de siempre. Lo que pasa, aquí yo pienso que aquí está pasando como pasó en Cuba cuando se empezó a hablar de perestroika y de glasnost. O sea, ellos tratan de, como dice el dicho, de cambiar para no cambiar y empiezan a abrir un poco la mano, que es lo que ha hecho Raúl. Después tienen que Pero recoger la situación es tan crítica que ellos tienen que incluso dentro del país, sus mismos dirigentes, cuando les hablan de un cambio, se desbordan. Exacto. Se desbordan. La corriente de opinión pública a nivel del pueblo y a nivel de los dirigentes se desborda porque es demasiado. Eso pienso que es lo que... Entonces tienen que cobrar pita, como dicen los pescadores, y entonces tienen que estar moviendo. Y no olvidemos también que por años ellos han hecho este juego del policía bueno y el policía malo, con la expectativa de déjame abrir un poquito a ver quién es el que me enseña los dientes y lo elimino. Bueno, y mira todas las eliminaciones que han tenido lugar. Sí. Vamos a una breve pausa. Pues bien, gracias por continuar con nosotros aquí en Última Palabra. En la reunión del ALBA el pasado 16 de abril, Raúl Castro perdió los estribos y vean cómo se puso por las declaraciones del presidente Obama acerca de la liberación de los viajes a Cuba. Le hemos mandado decir al gobierno norteamericano, en privado y en público, que estamos derechos cuando ellos quieran discutirlo todo. Derechos humanos, libertad de prensa, presos políticos, todo lo que quieran discutir, pero en igualdad de condiciones, sin la más mínima sombra a nuestra soberanía. Pero este pobre diablo, el único discurso que improvisó y al minuto vino la reflexión de Fidel Castro diciendo que Obama lo había malinterpretado. Bueno, y eso le costó a Raúl Castro un jalón de oreja por parte del hermano, porque una vez que él dice que estamos dispuestos a discutir todos los derechos humanos, la libertad de expresión, de hecho está reconociendo que tienen problemas con eso, que eso nunca se ha reconocido en ningún discurso oficial en Cuba. Siempre ha habido conflictos de que se dice que siempre se ha ocultado la caquita debajo de la alfombra, y en este caso, en el momento en punto, lo que decías tú, en el momento en punto que él dice, estamos dispuestos a, y enmarca cada uno de los puntos, es aceptar que hay conflicto en esto y que hay que discutir, o hay material para... Que yo recuerdo es primera vez que se hace. Nunca en la vida se había hablado de derechos humanos de esa manera, y además hasta en la actitud que él tiene te estás dando cuenta de que él se siente presionado por la posición y tiene que decir algo sobre eso. Ahora, hoy se conoció que otro de los acólitos del castrismo, en este caso uno de los talibanes, que es Iroel Sánchez, fue destituido. Y es bien interesante lo que pasó, porque según trascendió, dice que ahí lo tienen al lado de Raúl Castro y de Laje, con Abel Prieto del otro lado. Y Lazo al lado de él, pero Abel Prieto está al lado de Raúl Castro. Y aquí dice que en días pasados, en una reunión en el Ministerio de Cultura, Iroel dio varios puñetazos sobre la mesa, le hicieron una amonestación pública, pero sacó un panfleto y acusó a Abel Prieto de ser poco ideológico. Una semana después, cuando en La Habana se esperaba la renuncia de Sánchez, el ministro de Cultura anunció su destitución. Ahora Iroel Sánchez, el cargo pasó, ahí tienen a Fernando León Jacomino, que era el vicepresidente hasta ahora del Instituto Cubano del Libro, y lo han nombrado frente a la institución. Así que esto es como que un dominó, quítate tú que me pongo yo. Es el enroque ese que se arma, que empiezan a hacer enroque de figuras. ¿Cómo Abel Prieto ha podido navegar en estas aguas y no cayó en la destitución de los ministros? Yo pienso que Abel Prieto es una de las figuras del gobierno cubano que, por su condición de intelectual,
se ha ganado un prestigio o un reconocimiento fuera de Cuba, y es una figura que no está, que está asociada a la apertura. O sea, él junto con Robertico Robaina fue una de las figuras que puso Fidel ahí en el gobierno, para dar la impresión de que había un relevo, había una continuidad, pero de gente joven que pensaba de alguna manera de distintas formas, pero que han sabido como mantenerse. Y pienso que, lo estábamos conversando hace un rato, que Abel Prieto, no sé de qué manera o con qué propósito, ha podido mantenerse un poco distanciado de lo que es la imagen esa de los viejos talibanes de la Sierra Maestra. Pero de todos modos es un poco difícil que alguien que se quiera calificar como intelectual sea